Muy buenas noches. El sistema político mexicano oscila entre la barbarie y la modernidad, sin decidirse a salir del atraso ni consolidar lo que se ha logrado. El miércoles 17 de este mes, Gustavo Madero, el presidente del PAN, dio una conferencia de prensa devastadora porque presentó la evidencia de 13 horas de grabación de reuniones en Veracruz en donde participaban funcionarios federales, estatales, municipales. Y lo que ahí se revela es una estrategia muy bien elaborada para comprar votos, para lograr ganar las elecciones del próximo julio. Fue una investigación que, confieso, me impresionó la minuciosidad, la calidad, que además mostró al viejo PAN, al PAN de los abogados, de las denuncias, que se lanzaba como cruzado a combatir la compra y coacción del voto. Inmediatamente respondieron el PRI nacional, el gobierno del estado de Veracruz, disociándose, y fue el preámbulo para que el día siguiente sucediera un hecho que quisiera relacionar. La revista Time nombró al presidente Enrique Peña Nieto como uno de los personajes del año, hablando de cómo representaba la modernidad en México, de cómo iba a hacer las reformas que se requieren. Por tanto, el miércoles el PAN habla del atraso, el jueves la revista Time habla de los avances, y el viernes 18 en Chiapas el presidente Enrique Peña Nieto da una respuesta desconcertante, porque en su discurso se refiere a Rosario Robles, la secretaria de Sedesol, para decirle: no te preocupes, Rosario, son las críticas de quienes quieren ganar las elecciones, en fin, descontando el hecho, y de manera casi inmediata responde Gustavo Madero con una frase que me parece cierra el círculo del dilema que enfrentamos como país, diciéndole: señor presidente, no es una crítica, es una denuncia, porque en efecto el PAN presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, y ahora tenemos tal vez, o veremos tal vez, cómo la PGR investiga a la Sedesol sobre un hecho lamentable. Es desconcertante la respuesta de Peña Nieto, y también es contradictoria, porque ella va acompañada, esta declaración de Peña Nieto de no te preocupes, Rosario, va acompañada de la remoción inmediata por parte de la propia secretaria de Sedesol de cuando menos 7 funcionarios de la Sedesol que ella controla y que presuntamente están involucrados. Entonces, si realmente hubo motivos para separar de sus cargos a estos personajes, luego entonces quiere decir que algo hay de lo que está denunciando en estos momentos, o de lo que denunció la semana pasada el presidente del PAN, Gustavo Madero. Entonces, no me checa el respaldo o el espaldarazo que le da a la secretaria de Sedesol sin aquí decir que ella estuviese involucrada. Es posible que no esté involucrada, todos sabemos que las cosas se mueven muchas veces abajo independientemente, ¿sí? Habría que esperar a ver qué arroja esta investigación. Pero no es posible que un presidente esté pidiendo la remoción o avalando la remoción de unos delegados de Sedesol y al mismo tiempo diciendo: no te preocupes, secretaria, que aquí nos quieren acabar, porque hay gente que nada más piensa en elecciones y política, cuando acabamos de salir hace menos de un año, pues de unas elecciones en donde lo que hacía el propio presidente Peña Nieto y hacían todos los que quieren cargos de elección popular es hacer elecciones y política. Creo que esto pues habla mal del gobierno en turno, yo diría que es el resbalón más serio que ha tenido en los 4 meses, y que además se da desgraciadamente en un estado, Veracruz, en donde es el tercer hecho que ocurre, porque acordémonos de los 25 millones de pesos que vinieron en un avión durante las elecciones de Peña Nieto, de las federales, que nunca supimos bien a bien porque vinieron 25 millones de pesos en efectivo, y ya se había acusado también de operación electoral en Veracruz al propio gobernador.
Déjenme contar una anécdota, pero relacionada con esto. Hace algunas semanas fue Rosario Robles al Universal a platicar justamente sobre la cruzada por el hambre y nos invitaron algunos de los columnistas y la pregunta que yo le hice fue justamente esa, el uso electoral del programa y de los programas sociales que en general maneja Cedesol. Ella respondió que en realidad de la cruzada nacional por el hambre, solamente 100 de 1000 y tantos municipios que estarían en proceso de electoral este año, solamente 100 eran parte de este programa y que en realidad era una cosa muy pequeña como para pensar que eso pudiera tener un impacto electoral importante. Pero, y dijo que había la clara instrucción desde arriba de Peña Nieto de que no se usaran los programas sociales para objetivos electorales. Entonces, la pregunta siguiente que le hice fue, bueno, supongamos que efectivamente hay una línea desde arriba del no uso electoral de los programas sociales, pero sabemos que a nivel local de pronto los operadores, delegados, autoridades locales, pues usan eso para, al final de cuentas se van por su lado, aceptando sin conceder que efectivamente no hubiera una línea desde arriba. Y entonces me dijo, pues si eso se da, actuaremos en consecuencia, separando a la gente de los cargos o aplicando la ley cuando claramente se incurra en un delito. Bueno, dejemos la posibilidad de que efectivamente Rosario no estaba involucrada directamente. En ese sentido, creo que Peña Nieto efectivamente el haber aceptado la remoción de Rosario Robles sería un golpe político frente a una acusación. Pero estoy de acuerdo con ustedes. El negar que existe ese hecho, el decir, son críticas como si simplemente se estuvieran inventando, ¿no? Bueno, pues ellos que están preocupados por las elecciones están inventando eso, nos están pegando, no les hagamos caso, concentrémonos en la acción, que es lo que nos importa. Pero ahí están los hechos, ahí están las grabaciones. Y el hecho mismo de que se hayan removido 7 delegados de Cedesol, pues se está reconociendo que efectivamente el operativo está. Entonces sí, no fue la mejor respuesta para nada de Peña Nieto el negar lo que a todas luces está ahí. Lo que tiene que hacer, en todo caso Rosario, pues reaccionó diciendo, a ver, la gente que estaba en esas reuniones, pues se va, por lo pronto, ¿no? Pero Peña Nieto, al querer negar este asunto, creo que cometió un grave tropezón para la imagen de su gobierno. Además, habían invitado a Lula para que bendijera esta cruzada y resulta que pues, les metieron un gol de proporciones enormes. Yo creo que, como dicen los teólogos, hay materias opinables y no opinables, ¿no? En política hay muchísimos temas sobre los que uno puede opinar. Cuando tienes hechos contundentes, como los que presentó efectivamente el PAN, demostrando que los funcionarios estaban tejiendo a partir de los programas sociales la intención de incidir en el voto, pues ahí está el tema, ¿no? Y ahí están las renuncias, con lo cual el gobierno reconoce, el gobierno federal reconoce que estaban varios funcionarios implicados en esto. ¿Qué, digamos, lectura puede hacer uno de esto? Pues tremendamente sombría, porque hemos visto que la práctica de compra de voto es algo frecuentísimo en México y lamentablemente funciona. Lo hemos visto en Veracruz, recuerdan ustedes el episodio en las elecciones del Estado de México donde salió un funcionario de la Secretaría de Trabajo comprando votos. Las elecciones en el Estado de México fue una confrontación entre dos fuerzas políticas, o tres si ustedes quieren, todas ellas con propósitos clientelares, ¿no? Uno le daba la tarjeta a la cumplidora y el otro daba la tarjeta a no sé cuántos, vendiendo la idea de que los programas sociales son los que efectivamente te condicionan la elección. Para mí es particularmente sombrío el panorama, porque si en el escenario anterior, con el PAN en el gobierno y los gobiernos priistas haciendo eso para mantener el poder, el asunto era de muy mala, digamos, gusto, en este caso corremos el riesgo de una regresión pura y dura, porque la parte competitiva del sistema político mexicano, si efectivamente esto se mantiene, es decir, no blindamos los programas sociales para evitar que el gobierno los utilice masivamente, es decir, la pronazolización nuevamente de la política nacional, sí corremos el riesgo de quitarle la parte competitiva al sistema electoral mexicano, con lo cual, en vez de ir hacia la modernidad, como muchos dicen, podríamos estar regresando a mediados del siglo XX. Sí, sobre todo porque estamos frente a una realidad estructural, una cultura que posibilita, una cultura política, una práctica, una cultura cívica y una práctica política que posibilitan la compra y coacción del voto. Era además predecible porque, según un reportaje del periódico Reforma del 29 de marzo, a ese día la Cedesol había renovado 23 delegados en 23 entidades. De esos 23, 20 eran militantes del PRI.
Y no solo eso, sino que el coordinador nacional de delegaciones, un zacatecano, creo que el nombre Pedro de León, también era del PRI. Se pasó de presidente del PRD a presidente del PRI y luego se vino a coordinar las delegaciones. Es decir, no estamos ante algo accidental producto de la iniciativa de unos cuadros locales emprendedores, sino una operación de Estado en el cual el secretario de Finanzas aparece, Salvador Mansur, diciendo, en la Secretaría de Finanzas somos 2.300 y ya les fui a hablar para que sepan que van a participar voluntariamente a fuerzas, porque es no solo la compra y coacción del voto allá a los electores, sino que también la coacción a los funcionarios para que se sumen a esa campaña. Y tal vez un hecho que no deberíamos olvidar es que en esas grabaciones también aparece la mención al IFE, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Veracruzano. Se dice que el IFE está colaborando para mover del lugar las casillas, de los lugares no convenientes a lugares convenientes, desconozco qué quiera decir, para... ¿Por la redistritación o por qué? No, porque supongo que tiene que ver con la ubicación en zonas favorables a otros partidos o zonas priistas, no lo sé, porque simplemente hablan de que van a reubicar casillas, que van a renovar credenciales trayendo gente de otros estados para que se registren en Veracruz, es decir, una operación bien complicada. Y pese a que se menciona el Instituto Federal Electoral, lo lamentable es que desde el miércoles 17 hasta el día de hoy, lunes 22 de abril, nadie del Instituto Federal Electoral ha salido a explicar qué medidas se están tomando para el caso de Veracruz y para una problemática que se presenta virtualmente en todo el país, en todas las elecciones. Yo quiero suponer que el Instituto Federal Electoral es totalmente ajeno a una compra o coacción del voto. No había escuchado la denuncia, pero coincido contigo en que el Instituto Federal Electoral tendría que salir a dar una posición sobre este asunto, aunque entiendo que son cosas que se persiguen por denuncia, ¿no? Pero sí tendría que pronunciarse porque pues toca directamente, estoy de acuerdo. Y qué bueno que toca, Sergio, este asunto de los delegados, porque la única manera de blindar esto es no tener a operadores políticos. Ya ocurrió durante los 12 años del PAN, en donde los priistas se quejaban con razón y amargamente de los gobiernos panistas de que utilizaban a los delegados. El Cedesol tiene más de 500 delegados en los estados, si cuentas Diconsa, Liconsa, Pronasol, etcétera. Entonces, si ahí tienes operadores políticos, no hay manera, ¿no? Ojalá suban al pacto ese tema y digan a ver cómo blindamos los programas sociales, porque bueno, ahora se está denunciando esto del lado del PRI y el riesgo que ya comentaba hace un momento, me parece ominoso. El PAN no tiene mucha autoridad moral porque lo hizo en su momento y el Partido de la Revolución Democrática aquí está diciendo en la capital que la cruzada contra el hambre entra, pero con sus delegados, es decir, con sus operadores políticos. Es decir, el asunto es lo suficientemente grave, creo yo, como para regresarlo al ámbito de la gran política nacional y que en el pacto diga, oiga, ¿cómo le hacemos para blindar nuevamente los programas sociales? Porque como es obvio, el más grande come más. Con una palabra, efectivamente el IFE, que no tiene que involucrarse en la investigación, salvo que haya una denuncia específica y de otro tipo de lo que haría la PGR, porque ahí hay delitos electorales probablemente cometidos. Lo malo que es que la PGR es parte del Ejecutivo. Entonces, si es un operativo que viene desde el Ejecutivo, de alguna manera, en algún nivel, la PGR tendría que cobrar autonomía respecto de esto. Pues sí, esos son algunos de los ángulos que tiene esta bomba política que, por supuesto, no termina ahí. Vamos a continuar con el tema. Cerraría recordando que a los 4 meses Peña Nieto tiene un caso en el cual tiene que definirse sobre qué quiere hacer, si estar en la modernidad, en lo viejo o en lo nuevo. Regresamos en unos segundos, espérenos. Pues llamaba Sergio Aguayo una bomba política este escándalo descubierto por el PAN con respecto a las elecciones locales en Veracruz, y en efecto lo es en sí mismo porque es muy grave lo que se está denunciando, pero lo es también por sus consecuencias políticas o por sus
probables consecuencias políticas. Y una primera, ahora que cierra el bloque, Sergio, hablando de la modernidad o de lo antiguo del PRI y del presidente Peña Nieto, es que aquí se juega una parte importante de su oferta política, de su imagen internacional, de su imagen también nacional como un modernizador. Él ha prometido y viene consiguiendo con éxito un conjunto de reformas de esas que llamamos estructurales y además, hay que reconocerle, fue el artífice del Pacto por México. Y la pregunta que pongo aquí en la mesa es si esto pudiese tener consecuencias, pues más allá de que caigan 7 funcionarios de Sedesol o incluso más allá que cayeran más personajes del gobierno y pudiera trasminarse este conflicto y pudiera minar las posibilidades de concreción de las reformas que vienen o de los compromisos que están en el pacto. Vienen reformas muy difíciles y tanto el PRD como el PAN han dicho, a ver, señores, el pacto está sobre la base de la confianza y hechos como este, hechos en donde se vincula lo electoral con el gobierno o con los recursos del gobierno pueden poner en peligro nuestra confianza en el gobierno y por lo tanto nuestras ganas y nuestra disposición a colaborar. Ese sería el tema que planteo. Yo tengo la impresión que desde el puro y simple cálculo político, el peor negocio que puede hacer el gobierno de Peña Nieto es, por ganarte unas alcaldías en Veracruz o en los estados en los que están en juego, poner en riesgo la viabilidad de su presidencia. Ya lo decían ustedes en distintos tonos, además lo dijeron de manera brillante, es decir, cambiar la posibilidad de avanzar en la imagen de un modernizador que ha venido efectivamente a través del pacto, con el concurso de las oposiciones, haciendo transformaciones importantes. Sin ir más lejos, esta semana tenemos la reforma financiera. Videgaray anunciaba que para otoño tendremos efectivamente la hacendaria. Es verdaderamente cambiar el oro por los garbanzos. Si realmente desde el punto de vista de lo que es el cálculo más simple, Peña Nieto pone sobre la balanza las dos cosas, verá, y no lo dicen solamente los observadores nacionales, The Economist, que ha sido tan favorable a Peña Nieto, decía, oiga, si la reconstrucción de los poderes del presidente son para modernizar México, aplauso. Si son para restaurar el viejo partido, mejor que lean la cartilla de Salinas de Gortari, un sexenio o en el expediente Salinas de Gortari, un sexenio que empieza con muy buena prensa internacional, la idea del gran modernizador, puede efectivamente terminar hecho un colapso si opta por mantener toda esa preponderancia en términos políticos. Por tanto, más allá de sus convicciones, el puritito cálculo lo debería llevar efectivamente a valorar lo que el pacto ha significado para México. Porque además corre el riesgo de contagiar el área más eficiente hasta ahora del gobierno, que es la de seguridad. Porque al presentar el PAN la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pone a Jesús Murillo Caram, al procurador, en una situación muy difícil, porque va a tener que hacer las investigaciones, las averiguaciones que se requieren y tomar medidas contra el secretario de Finanzas del Estado de Veracruz, que es priista, porque el PAN no creo que vaya a soltar esa presa, es su posibilidad de redimirse. Es cierto, desperdició su capital político, pero está empezando a está buscando formas de recuperarlo y esto le presenta a ellos una oportunidad de hacerlo. Entonces, coincidiéndola con la valoración de que sería un absurdo, es ahí donde es inevitable preguntarse hasta qué punto Peña Nieto ya se liberó de la herencia del grupo Atlacomulco, porque cuando él fue candidato a presidente salió un caso muy parecido de Ignacio Pichardo Pagaza, que compró votos con una diputada local en el 2005, 450,000 pesos en un poblado, y la respuesta de Peña Nieto es: yo no sé nada y que se haga lo que se tenga que hacer, es decir, lo evadió, pese a que se hizo. En esta ocasión, su decisión de respaldar a Rosario Robles, sobre todo en los términos en los que los hizo, la manera como lo hizo, tan despectiva, diciendo, esos son cacahuates, las críticas, porque ni siquiera les dio la calidad de denuncias, las críticas son irrelevantes, pues
no entiendo realmente, me cuesta trabajo ver esa oscilación de el modernizador que parecía ser con aquel decidido a preservar el poder, y no solo preservar, sino adquirir todo el poder a costa de lo que sea. Y efectivamente coincido con Leonardo que es una mala intercambio. Es decir, se está poniendo en juego lo que ha sido y lo que probablemente sea el principal eje de este gobierno y de donde surjan los principales resultados, de donde después este gobierno pudiera decir, pues hicimos esta reforma, esta otra, hicimos tales cambios, reformas estructurales, a partir de este ambiente que además no es fácil de que se dé, este ambiente que ha permitido el pacto, lo hemos dicho aquí, es bajo ciertas condiciones que no son fáciles de repetir. Ponerlo en riesgo por unas cuantas alcaldías o algunos congresos locales, realmente está muy desequilibrado, es un grave error. Si no fue la orden que vino directamente de Los Pinos, desde luego mucha gente dirá, pues claro que sí, la decisión misma que señalaba Sergio de poner como delegados a militantes del partido, pues ya de entrada ahí ya eso pone bajo sospecha cualquier operación de los programas sociales. Pero suponiendo que no fuera una decisión de Los Pinos y que se le está yendo de las manos en algún nivel, la forma en que reacciona desde luego no es la más adecuada como señalamos, está poniendo en riesgo lo más importante. Y aquí lo que tendrían que hacer en todo caso todos los partidos es, dentro del propio pacto que hay un capítulo electoral y que algo se menciona sobre lo que se criticó durante la elección del 2012, por ejemplo que el gasto de campaña, el sobregasto, el exceso de los topes se convierta en una causal de nulidad, está planteado ahí. Pero habría que tener más, es muy difícil evitar la compra del voto en un momento determinado y comprobar que se compró el voto por el secreto al voto. Eso es muy difícil en todos los países. Pero sí se puede ejercer más control, más contrapesos en el uso de los programas sociales, que para decirlo de paso, todos los partidos lo utilizan donde son gobierno, claro. Lo cual no implica que cuando tú eres oposición no hagas algo para evitar que el gobierno en turno utilice esos programas electoralmente. Todos lo usan y por lo tanto todos tendrían que tener el interés de ponerle mayores controles a esos programas a nivel estatal, a nivel municipal, en todos lados donde hay, para evitar justamente ese uso discrecional con objetivos electorales. Yo creo que tienes razón que es muy difícil, bueno, lo vimos en el 2006, lo vimos en el 2012, ahora una serie de denuncias cuando estuvimos analizando el informe preliminar del IFE, en donde resulta que la única candidata que no se pasó del tope de campaña fue Josefina Vázquez Mota, pero Andrés Manuel que se pasó más incluso y Peña Nieto se quedó por debajo del gasto de campaña. Y es muy difícil probar eso, la compra, la coacción del voto, pero no es tan difícil manchar las reputaciones. Y con esto queda la primera mancha, no sé si indeleble, pero mancha con plumón, ¿sí?, en el gobierno de Peña Nieto, que no le hacía falta, no porque no se jueguen puestos importantes en estas elecciones, hay 14 elecciones locales en la primera semana de julio, pero finalmente pues tienen controlada toda la estructura territorial con 21 gobernadores y más de la mitad de los congresos locales y las presidencias municipales. Así que incluso desde un punto de vista cínico y pragmático no les hacía falta tener esta, digamos, este rozón, bueno, le diría más, digamos, si se prueba este delito electoral que le va a costar, no solamente en términos del pacto, que ya viene resquebrajándose en algunas cosas porque tenemos las decisiones de algunos tribunales, que no son precisamente tribunales independientes, en donde se ha prohibido o se ha denegado la posibilidad de que vayan el PAN y el PRD en alianza. Los empresarios en varios campos muy molestos por la posible ley del Seguro Social, por la reforma financiera que ayer anuncia Videgaray, por la ley de amparo que ya pasó, por la de telecomunicaciones. Entonces está abriendo muchos frentes que creo que debería de cuidar, sobre todo pensando, Leonardo, con esto te paso la palabra, que el principal resquemor con respecto al PRI en las encuestas por parte de los ciudadanos es precisamente
este tipo de acciones en donde se ve la corrupción electoral? Yo tengo la impresión de que el pacto se va a reconducir por la reunión que tuvieron el sábado. El secretario de Gobernación finalmente reúne después de su viaje a Washington a los dirigentes de los partidos. Dice, a ver, señores, esta misma semana sacamos la reforma de telecomunicaciones, salió el jueves del Senado con 18 enmiendas, la tenemos que procesar en la Cámara de Diputados y el tema de Veracruz no puede interferir en eso. Para los dos partidos, me refiero al PAN y al PRD, es también importante mantener esta estructura porque también es su espacio, digamos, de vida política, de tal manera que espero que haya racionalidad, pero particularmente por parte del gobierno. Lo que no puede ser es que diga, yo sé sea 7 y ya con eso queda arreglado el asunto. No, cuando tú nombras delegados con las credenciales priistas que tienen y funcionarios de Sedesol así, tú no les puedes decir, a ver muchachos, compórtense como hombres de Estado y a partir de ahora me blindan los programas sociales. O sea, si los mandas allí, es como si un entrenador de fútbol manda un golpeador a la defensa. O sea, el mensaje que estás mandando es ese. Por tanto, yo insisto, si no hay un gran acuerdo político en el pacto, decir, a ver señores, o le frenamos un poquito esta utilización clientelar de los recursos públicos y le amarramos las manos al gobierno federal, empezando por el gobierno federal y después por todos los demás, me parece eso tan riesgoso como la contabilidad gubernamental, las deudas. Es decir, se nos puede desfondar el país y llevarlo a la barbarie. Yo no quiero seguir viendo a México como hoy las crónicas periodísticas reflejan a Paraguay, es decir, un país en donde las elecciones se compran, no se compran, se deciden comprando votos. Qué horror. Y hay otra vertiente, la mencionaste en el primer bloque muy de pasada, Leonardo, solo lo subrayo, no hay tiempo para discutirlo, que es la batalla por el Distrito Federal. Porque el Distrito Federal, que gobierna un ciudadano independiente, con el apoyo de la izquierda, del PRD y de los otros partidos, no quieren que la Sedesol traiga sus programas sociales al Distrito Federal, quieren que les entreguen los recursos a las delegaciones para que sean las delegaciones las que hagan esas operaciones. Y hasta ahora en la práctica la Sedesol los está ignorando y está enviando a sus brigadas para registrar a los ancianos, por ejemplo, que aspiran a tener otra pensión, serían ya 2 pensiones, supongo. En todo caso, pues este impulso, estas ganas de cargo completo que trae el PRI de Peña Nieto a través de la Sedesol es un tema extraordinariamente peligroso que va a abrir puentes de fricciones por toda la estructura política. Pues ya tendremos tiempo de ocuparnos de esto que mencionas, problema muy importante de lo del DF. Por algo será que quiere Miguel Ángel Mancera quedarse él con la titularidad de los programas sociales, pero nos vamos y ya comentaremos con usted este problema en otra ocasión. Vamos al tercer bloque, aquí lo esperamos en unos minutos. Y esta semana fue liberado el general Tomás Ángeles de Aguajare, después de 11 meses de haber pasado en prisión por una acusación hecha por un testigo protegido, que a su vez había hecho una acusación también, otra acusación a quien fue titular del Asiedo, que es Noé Ramírez Mandujano, y que pasó 4 años en prisión por esa acusación, de la cual después no se encontraron ningún otro fundamento, con lo cual se genera otro golpe a la imagen del gobierno de Felipe Calderón, uno más de pues, el uso tan superficial de la justicia, y muchos sospechan que había ahí motivos de venganza personal contra el general, porque fue muy crítico, siendo subsecretario de la Defensa, fue muy crítico de la estrategia contra el crimen organizado de Calderón, y entonces muchos dicen, bueno, pues ahí finalmente se la cobró de esa manera, pero no había ningún sustento, y en todo caso lo que se ha puesto en entredicho, no desde ahora, sino ya desde antes, es el uso que se le ha dado a esta figura de testigo protegido, que de alguna manera se importa, sobre todo de Estados Unidos, y que consiste en que en algunos de los miembros del crimen organizado, cuando son aprehendidos, se hacen una especie de intercambio, si te podemos bajar la condena, si nos ayudas a dar información de quienes dentro del gobierno están colaborando con el crimen organizado, o sea, una especie de, le llamaban aquí operación limpieza, para ver el grado de penetración y detectar a los elementos que trabajan desde el gobierno y desde las estructuras de las agencias de seguridad para el crimen organizado.
Se supone que los miembros del crimen organizado que son capturados pueden decir, pues yo vi a este señor ahí cobrando su dinero con mi jefe, etcétera. Entonces, ha servido la figura de alguna manera en Estados Unidos, siempre y cuando, porque puede ser un indicador. Si están señalando a una persona, a un funcionario, que ha recibido dinero del crimen organizado, pues vamos a verle sus cuentas bancarias, vamos a ver qué otros elementos, otros testimonios que pueda haber, si alguien más distinto lo vio también ahí metido. Es decir, puede generar una línea de investigación. El problema en México es que con ese testimonio los capturan y después ven a ver si hay alguna otra prueba. Y pasaron 4 años en el caso de Ramírez Mandujano. Entonces, desde luego que la figura, como mucho de lo que importamos en México, de figuras y procedimientos que funcionan en otros países, aquí los desvirtuamos de inmediato. Hay un ángulo que quisiera explorar, es un tanto especulativo, pero cuando sale el general Ángeles Daguajare, le preguntan de las motivaciones y dice, bueno, hubo diferencias personales, fue una venganza política, no dice quién, no lo aclara, y luego le preguntan, ¿denunciará la Procuraduría General de la República por el caso? Dice, lo estoy pensando, no lo sé. Tendré, en todo caso, si lo hago, lo consultaré con el general secretario de la Defensa Nacional. Es decir, no lo niegan, pero se somete a la institucionalidad aun cuando ya es un general retirado, por tanto podría demandar fácilmente a la PGR por daños y prejuicios, sin ningún problema. El hecho es, o la pregunta o la especulación más bien, ¿cuál es la actitud o la estrategia del gobierno de Peña Nieto frente al gobierno de Calderón? ¿Hasta qué punto las investigaciones que están haciendo son inevitables por el tiradero que encontraron? ¿O hasta qué punto forma parte de una estrategia deliberada para golpear al Partido Acción Nacional? ¿Servirá este caso para negociar, por ejemplo, Veracruz, intercambiar Veracruz por una no denuncia del general Ángeles, que es el único que ha dicho que él se va a someter a la institucionalidad? No lo sabemos, pero en todo caso, lo que sí queda muy revolcado, mucho más revolcado ya, y eso es difícil, el prestigio de la justicia en México. La Procuraduría General de la República pasan los sexenios, los años y no levanta por ningún lado, sigue siendo una fuente inagotable de corrupción, ineficacia y manipulación de información, y además de falta de profesionalismo. No, bueno, ese prestigio está más perdido que la Atlántida, pero el tema, creo yo, más grave de todo esto es la irracionalidad del Estado mexicano en actuación, efectivamente, del general Ángeles Daguajare. Es decir, la acusación estaba fundada, ya lo dijo Crespo muy bien, en una acusación de un testigo protegido sin ton ni son. Era inverosímil, es decir, el general estaba retirado, no tenía nada que ver con la operación, un hombre que había estado ligado a la subsecretaría, que no tiene cuestiones operativas en la defensa, antes estuvo en el ISFAM, en fin, no era verosímil la acusación, sin embargo la procesaron por una razón que tiene que ver con una venganza. Nos tendrá él que aclarar de quién viene esa venganza. La otra, la de Ramírez Mandujano, me parece más preocupante, porque ahí están implicados nuestros vecinos, es decir, no es un elemento puramente irracional de venganza, de este señor me cae mal y lo voy a empapelar y a ver cómo le hago la vida de cuadritos. No, en este caso estamos hablando de información que llegó de Estados Unidos, estábamos hablando del subprocurador, ese estaba en funciones, que era el titular del Asiedo, y en base a una acusación, y como tú dices, si tu fuente única es un testigo protegido, pues el testigo protegido va a lanzar lodo a donde caiga, y si le pega al subprocurador, le pega. Yo creo que es infinitamente más grave, siendo más indignante lo de Ángeles Daguajare, es profundamente más inquietante el que estemos usando información a pie juntillas de lo que nos dicen los vecinos. Pierde prestigio el Estado mexicano, cruel paradoja, y resulta que no es cierto, que el subprocurador no necesariamente estaba metido en eso. Tendríamos entonces que aclarar cuál sería la motivación de Estados Unidos para haber señalado
a Ramírez Mandujano y al Estado de México de por qué le hizo caso. Pero regreso al tema que planteaba Sergio con respecto a la especulación. Yo dudo que haya una cosa así de intercambio, ¿no? Mencionaste ahí Veracruz por esto, así, pero aún así tengo que reconocer que esta liberación de Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles tiene que ver no con la modernización del sistema de justicia, no con un espíritu, digamos, de limpieza al interior de estas dos patas de la seguridad, que son por un lado los jueces y por otro lado el Ministerio Público, sino simplemente porque hubo un cambio de sexenio. ¿Sí? No tiene nada que ver. Escribían a Laura Magaloni, creo que con gran tino, que no solamente demostraba esto, que esto es simplemente una cosa de cambio de sexenio, sino que siguen vigente a pesar de que hace ya cuántos años se pasó la Ley de Seguridad y Justicia, hace 5 años, les quedan 3 para implementar todas las reformas, tener los juicios orales, etcétera, les quedan 3 años y solamente hay 3 estados que han avanzado seriamente en esto y que tiene que ver con que nuestro sistema de justicia, después de más de 25 años de que sexenio tras sexenio, como tú decías, nos anuncian, y en este último sexenio 3 veces nos anunciaron una limpia de la Procuraduría, los 3 procuradores anunciaron una limpia de la Procuraduría, seguimos teniendo averiguaciones previas pues muy mal integradas, seguimos teniendo jueces, un sistema de justicia débiles y con un alto grado de corrupción y sigue sin haber defensores públicos. Entonces, seguimos con unos problemas de oficio, seguimos con los mismos problemas que los estudiosos de estos temas detectaron hace más de 30 años. Esto es una reforma estructural también que se tiene que hacer en este país y pues, ¿cuánto se ha avanzado? Se ha avanzado en que hoy sabemos la corrupción que hay allá adentro, pero no en la eficiencia y sobre todo en el acceso, ¿no?, a la justicia. Y Sergio decía que preguntabas sobre lo mismo, o es que encontraron un cochinero ahí que pues, evidentemente tienen que hacer algo al respecto, o una estrategia de desprestigio frente al gobierno saliente, que es del PAN. Yo creo que no son irreconciliables, yo creo que pueden ser perfectamente parte de lo mismo, porque sabemos que todos los gobiernos de cualquier partido siempre ven un cálculo político en lo que está haciendo, lo cual no quiere decir que está inventando las cosas, que eso sería otra cosa, ¿no? Es decir, que hay una venganza, entonces inventamos esto. No podemos dejar al general, si no hay ningún fundamento, no puede quedarse ahí otros 4 años o qué sé yo, ¿no? Más tiempo. Pues tenemos que liberarlo porque no hay nada. Es inverosímil, como decía Leonardo, esta acusación. Pero eso no sirve al mismo tiempo para exhibir la forma que hacían las cosas el gobierno anterior. Entonces, cuando tú llegas y empiezas a arreglar lo mal que hizo el gobierno anterior de otro partido, pues aprovechas para decir, pues miren lo que hacía este gobierno, ¿no? Le sacas una raja política, evidentemente, pero tenías que hacer de todas maneras la corrección de lo que encontraste. En estos casos me parece muy claro. Yo espero que de todas maneras de todo esto efectivamente se esté aprendiendo para ir reformando en lo que hace falta, que es muchísimo, el sistema de justicia. Lo de Cassés, independientemente de que la forma en que fue liberada fue la correcta o no, que ahí está todo el debate, o si convenía regresar el caso para que de todas maneras, pues que se ponga más atención a partir de ahora en el debido proceso. Acá revisar tanto la figura del arraigo, que también ha sido mal utilizada, que también ha dado lugar a injusticias enormes, como el uso de la figura del testigo protegido, si es que se va a permanecer, pero que lo hagan como se hace en otros países, como un mero indicio. Mientras no tengas otros elementos, tú no puedes proceder. Entonces simplemente investigas porque te están dando una señal que podría eventualmente arrojar frutos, pero no de ahí meter a una persona a la cárcel durante cuánto tiempo. Entonces espero que se vayan, a partir de estos casos, se vaya corrigiendo lo mucho que se tiene que corregir del sistema judicial. Yo lo pregunto retóricamente porque respuesta no tiene. ¿Cómo falta sentido de Estado en estos casos, no? Es decir, imaginar una procuradora diciendo, vamos a empapelar a este señor porque le cae mal a no sé quién, sin ningún fundamento. Es como si un rector de pronto decidiera, vamos a reprobar a todo el mundo a vender exámenes porque pues, se me ocurrió que era una gran idea, o un cardenal dijera, vamos a administrar burdeles a partir de mañana porque es un gran negocio. Es decir, no, la ausencia de sentido de Estado me parece increíble, que le aprobaran semejante cosa a la Procuraduría, decir, señora, usted no puede, siendo la abogada de la nación, actuar de una manera así totalmente desparpajada y meter a un señor a la cárcel simplemente porque creyó que era una buena idea, ¿no?
Es que no creo que haya creído que era una buena idea. Es el No, lo famoso, hizo. sí, pero no hemos utilizado la palabra, pero ese es el uso político de la justicia, ¿no? Es peor que ¿Qué político, ocurre? este es todavía faccioso y personal. Pues, O sea, que me resulta todavía más incomprensible. Bueno, fue el signo del sexenio anterior, Michoacanazo. es decir, la manipulación de la justicia y de la seguridad para ocultar ineficiencias, errores en estrategia, mediocridades, porque hay cuánta mediocridad en esa Peor que... en el gobierno previo. Corrupción y Espeluznante, mediocridad. inquietante. Que fue lamentable porque justamente una de las banderas del PAN de las muchas era, y una de las críticas era ese uso político que hacía el PRI de la justicia. Pero se nos terminó el tiempo, regresamos al último bloque. Bueno, y en este último bloque les propongo que analicemos la situación que vive la Universidad Nacional Autónoma de México, el viernes tomada la torre de rectoría por grupos de encapuchados. Ahí hay un patrón extraño de comportamiento, que desde el CCH hay una resistencia a la modernización del plan de estudios, argumentando que no quieren el inglés. Algunos no querían educación física en el inicio de la protesta. Se ha metido nuevamente el tema de que quieren privatizar a los SHs. En fin, digamos, conglomerado de demandas que ya hemos visto repetidas en Normales de Michoacán y en algunas de las protestas de maestros en otras entidades. No digo que estén conectados, pero digo que hay ahí un asunto inquietante. A mí, y lo pongo sobre la mesa, me desconcierta enormemente la presión sobre la UNAM, como me desconcertó en su momento la enorme maniobra de acoso y derribo de una rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con argumentos de que era una rectora neoliberal. En fin, había un problema político ahí. Algunos de esos grupos han aparecido en la UACM y han aparecido también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos de ellos tienen vínculos con lo que ocurrió en esta ciudad, por cierto, insuficientemente esclarecido el día 1 de diciembre, y me pregunto, más allá del problema de la UNAM, ¿quién está detrás de todos estos grupos? ¿Por qué hay posibilidad de ir articulando efectivamente esta especie de microprotesta en distintas instituciones? Dejo la pregunta abierta. Me gustaría tomar un enfoque diferente a manera de hipótesis. No creo que sería necesario investigarlo más. Creo que hay una balcanización del corporativismo y de la protesta social. Así como la compra y coacción del voto ya no se da de manera jerárquica y vertical, piramidal, sino que son negociaciones con pequeñas unidades en todo el país, de las lideresas que controlan a 30, 50, 100, 500 votantes. De la misma manera hay una desagregación de la protesta, porque ¿en dónde están las grandes agendas que unifiquen una protesta? Y pienso en los 68 contra la represión en el Estado, o en los 90 la limpieza del voto, por ejemplo, o el movimiento feminista, los de la equidad de género. Lo que yo estoy observando es una atomización que no solo en pequeños grupos, sino en el plano discursivo, de una pobreza extraordinaria. Si uno revisa el discurso o las frases que pronuncian quienes agredieron de manera totalmente inaceptable las instalaciones de rectoría de la UNAM, es una afrenta a la inteligencia, vamos. No es un discurso coherente, no tiene lógica, no tiene fuerza discursiva, porque repetir frases vacías sobre las actitudes autoritarias, el aparato represor, vamos, no basta. En ese sentido creo que es parte de la disgregación del tejido civilizatorio, y utilizo el término en un sentido bastante amplio. Muy buen punto. En el cual ni quien gobierna controla, que no tiene corporativismo, ni quien protesta tiene la capacidad para articular una utopía, un nuevo proyecto de país que unifique a los que piensan diferente. Creo que tienes absoluta razón, Sergio, es una pobreza de la causa, ¿no? Lo que es más, no han sido ni siquiera capaces de transmitir al público en general, como fueron capaces los líderes, por ejemplo, del 68, de transmitir cuál es la causa por la que están luchando. Estas personas no lo han hecho, lo cual hace todavía más relevante, y yo tampoco tengo respuesta a la pregunta de Leonardo: ¿quién está atrás
de estos grupos y si es nada más la idea de ir teniendo focos desestabilizadores en distintos espacios, ¿no? Y siempre los estudiantes, pues es una, no digo carne de cañón, porque me parece que hay estudiantes que tienen utopía y que han encabezado luchas importantes, pero vaya, hay un caldo ahí de cultivo. Creo que también tenemos que analizar el ángulo de las autoridades, en este caso las autoridades universitarias, que ha sido, creo yo, hasta el momento tolerante y permisivo de este tipo de movimientos. No es el primero, lo que vimos este viernes, siguen allí y desde el 1 de enero hasta ahora ha habido 6 tomas de diferentes edificios con manifestaciones digamos, que constituyen delitos, ¿sí? Y donde han ido encapuchados y la rectoría, las autoridades universitarias tardaron, lo hicieron en la anterior, pero tardaron 4 veces en salir y frenar esto. Incluso puedo decirles que en alguna de ellas, si no me falla la memoria, es la del 21 de febrero, te lo comentaba hace un momento Leonardo, en donde incluso retiraron, ¿sí? las denuncias que habían puesto por la quema o las agresiones que sufrió el edificio de la Dirección General del CCH. Hoy sí, o el día de ayer, salen más de 70 directores de facultades condenando los hechos, apoyando, por fortuna, al rector y pidiendo que esto se pare. Pero se tiene que mover el rector en esta línea difícil entre decir basta y sentarse a dialogar, ¿no? Pero sin capuchas. Un añadido, respeto profundamente a José Narro, me parece un extraordinario rector, pero la respuesta al pronunciamiento que dio el día de hoy sobre el tema es de un blandengue, de un ñoño, vamos, pues, me parece, no está a la altura de la gravedad del hecho. Aquí el problema, además, entre muchos otros de todos estos grupos y demás, encapuchados, etcétera, que no siempre tienen el respaldo de los estudiantes. En estas acciones, muchos estudiantes están diciendo, oye, espera, te estás destruyendo nuestra propiedad, nuestro patrimonio, de parte de quién, de nueva cuenta, ¿no? Vienes encapuchado a hacer este tipo de actos de vandalismo. Pero es lo que sigue permeando que se tendría que desmontar poco a poco, pero es esta cultura del chantaje, esta cultura de que por vía de la violación a la ley, la toma de instalaciones, la destrucción de instalaciones, vas a conseguir propósitos determinados, ya sea que no queremos estudiar inglés o computación o deportes, porque tenemos en el ámbito universitario pues los incidentes ocurridos en la Universidad de la Ciudad de México, que desde luego que entonces es un bastión ideológico ahí propiamente, lo del CCH también, ahora estos ataques a la rectoría. Es decir, porque además a las demandas, a las diversas demandas que presentan estos grupos, se va sumando la de que si capturaron a algunos de los que incurrieron en la destrucción o en la violación a la ley, sumas la demanda de decir, suéltenlos porque son presos políticos. Si no, señores, no son presos políticos. Incurrieron en la violación a la ley, en daños a patrimonio, etcétera, independientemente de la legitimidad o no de la causa que ellos están buscando. En el momento que violas la ley, ya no es preso político. Si te detienen es porque estás infringiendo un daño, en fin, infringiendo la ley propiamente. Y entonces se suma, se van alimentando las protestas para decir, ahora suéltenlos, porque son presos políticos, con lo cual es un círculo vicioso. Sí, cuando la autoridad cede a la tentación de efectivamente soltar a quienes tienen que pagar algún tipo de sanción penal, administrativa, pues entonces sigues alimentando el incentivo para incurrir en este tipo de actos ilegales. Hace unos días decía Sergio Aguayo en un texto que hay que manejar con mucha prudencia ese tema. Yo creo que es correcta su llamado, yo creo que no es un asunto sencillo, porque rápidamente podrías entrar a una espiral de violencia, ser muy prudentes en esto y hacernos 2 preguntas. Yo se las propongo también retóricamente, porque respuesta no tienen. Uno, cuando una comunidad académica tiene una rebelión porque no quiere aprender inglés, algo está rematadamente mal. Alguien tiene que bajar con los estudiantes de bachillerato y decir, oiga, olvídese que sea el lenguaje del imperio. Usted no va a tener movilidad laboral si no habla esa lengua, que es la lengua científica de los negocios, la lengua de la diplomacia en estos tiempos. Por tanto, sí hace falta una labor de explicación en la comunidad de base de por qué el inglés y no simplemente porque una imposición neoliberal. Y la segunda, sí tiene que haber, desde mi punto de vista, lo vengo diciendo desde el primer
1 de diciembre, un censo de los porros en esta capital, porque ciertamente durante años asumimos que el PRI mantenía el control de los porros y así era el sistema político. ¿Qué pasa? Que en una democracia hay grupos que tienen que tener estos grupos de golpeadores para que pasen de un lado a otro, porque ahí ves la mancha, el ADN de estos grupos que sí hacen de este tipo de protesta el paliacate y todo este tipo de cosas que no es propio de una comunidad universitaria. Por tanto, yo creo que hay que acercarse al tema con muchísima prudencia y ver efectivamente qué solución se le da al CCH. Ahora, Sergio, en esto de la prudencia que te menciona Sergio, que te menciona Leonardo, eso, así terminaba yo también mi intervención, ¿en dónde se mueve esta raya en donde perdonas al delincuente y te sientas a negociar, a dialogar? Que es lo mismo que pasa con los maestros de Guerrero, ¿sí? Es la difícil tarea de gobierno, ¿no? No puedes irte nada más a la represión, pero tampoco puedes entender la represión como la aplicación de la ley, ¿no? Mira, no hay equilibrios ni soluciones fáciles ni soluciones automáticas, absolutas, pero una salida sería utilizar las instituciones que tenemos, tomarlas en cuenta, y me refiero, tú mencionabas, Leonardo, el caso del 1 de diciembre, la toma de posesión, la violencia, los grupos anarquistas que destrozaron Paseo de la Avenida Juárez, en la Alameda. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo una espléndida investigación y una extraordinaria recomendación que ha sido ignorada por el gobierno del Distrito Federal. Bueno, la Asamblea del Distrito Federal cambió la ley para dejarlos en el caso del UNAM, creo que podrían proceder penalmente acompañados del Ombudsman de los Derechos Universitarios que tiene el UNAM para garantizar que se le respetan sus derechos, pero que al mismo tiempo se aplica la ley contra unos vándalos que destruyen la puerta de la rectoría, como hicieron los granaderos en 1968 con la preparatoria 1. Pues con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Primer Plano. Nos vemos la semana próxima.